Biblia, vaya por su Biblia, téngala a la mano y acompáñenos en el estudio que vamos a tener en esta mañana. Y he puesto por título a este estudio: Sed agradecidos. Y sed agradecidos. Así aparece tal cual está la frase: y sed agradecidos. Ok, sed no lo usamos mucho porque quizás lo entendamos como sed de tengo sed, ¿verdad? De tomar agua. Por eso lo puse y ser, que es lo mismo, pero en el español antiguo dice nuestra Biblia Reina Valera: y sed agradecidos. Una leyenda cuenta que un hombre entró en el almacén donde Satanás guardaba las semillas que tenía listas para sembrar en los corazones de los hombres y de las personas. Y la semilla que más encontró y que más abundaba en ese almacén de Satanás para sembrar en los corazones de las personas era la semilla del desánimo. Esta semilla era la que más abundaba porque era la semilla que más salía, más crecía y más se lograba dar y crecer en los corazones de los hombres. No importaba de qué corazón tuvieran las personas, la semilla fructificaba y crecía y causaba gran desánimo en las personas. Por eso era una de las semillas favoritas de Satanás. Satanás tenía un gran almacén de este tipo de semillas porque casi podía crecer en cualquier parte, en cualquier tipo de corazón. Pero había una excepción. Había una excepción de una parte exclusiva donde esta semilla no podía crecer. Y la parte exclusiva donde esta semilla no podía crecer, Satanás no quería reconocerla y Satanás no quería decir dónde. Entonces aquella persona le empieza a presionar a Satanás: dinos dónde es donde esta semilla no puede crecer. Tú dijiste que en la mayoría de los corazones es que puede crecer. Pero ¿por qué hay un lugar en el que no puede crecer? ¿Cuál es ese lugar? A lo que Satanás respondió: bueno, esta semilla no puede crecer en el corazón de una persona agradecida. No puede crecer en el corazón de una persona que tiene gratitud. Ahí esta semilla del desánimo no crece, no se da, no fructifica, no sale en el corazón de una persona agradecida. ¿Qué quiero decir con esto? Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice Colosenses: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que fuimos llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Seamos agradecidos para con Dios. Seamos agradecidos por todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Dice: la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones y debemos ser agradecidos. Una de las cosas o de los mandamientos que debemos de cumplir como cristianos es saber ser agradecidos. Tener gratitud para con los demás, tener gratitud para con las demás personas. Es bonito cuando a uno se le agradece el esfuerzo que se realiza en favor de los demás. Es bonito cuando hay un agradecimiento de parte de los demás hacia uno o de uno hacia los demás. Hay un dicho popular que dice: desde bien nacidos el ser agradecidos. Ser agradecidos podría ser el mandamiento más fácil, que si usted pudiera ponerlo en perspectiva bíblica. El agradecimiento podría ser el más fácil porque basta con decir muchas gracias. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por el favor que hiciste. Dar las gracias podría ser quizás el cumplimiento de uno de los mandamientos en la Biblia más sencillo de cumplir. Simplemente dar las gracias. Sin embargo, muchas veces es el que más olvidamos cumplir. El saber ser agradecidos. El poder expresar de corazón la gratitud que sentimos. Decía alguien que hoy los jóvenes están creciendo y la sociedad hoy en día se está moviendo hacia la ingratitud, que es lo opuesto a ser agradecidos. Se piensa que todo lo merecemos, se piensa que todo lo tenemos que tener y nos olvidamos que si es que lo tenemos o si es que lo recibimos fue por la gratitud de alguien. Por eso debemos de ser agradecidos. La gratitud nos libra del pecado del egoísmo. La gratitud nos libra del pecado de la arrogancia. Las personas autosuficientes o que se sienten autosuficientes piensan que no necesitan dar gracias a nadie. Piensan que todos los favores que les hacen
Ni siquiera el favor que Dios les haga lo consideran digno de darle gracias. Porque piensan que ellos no necesitan de nadie. Y por tanto, al no necesitar de nadie, pues no están obligados a ser agradecidos. Hay un ejemplo de ingratitud en las Escrituras. Ahora, ¿cómo entendemos ser agradecidos? Pues también una forma de entenderlo es ir a un ejemplo de lo que no es ser agradecido o ser ingrato. Generalmente, y vamos a ver este pasaje, mientras lo buscan, lo cambio para que usted, mientras doy la explicación, usted vaya y lo busque en su Biblia. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Generalmente se admite que la gratitud es un signo de nobleza, de una persona noble, de una persona humilde. Y digna también. Pese a ello, lo que parece existir más en abundancia en nuestra sociedad, en este mundo, no es el agradecimiento, sino lo contrario, la ingratitud. Un ejemplo de ello lo veamos en este pasaje de Lucas, de cómo estos hombres recibieron algo hermoso y algo que no se podía realizar por nadie en esa época. Estamos hablando de la sanidad de la lepra, una enfermedad incurable hasta hace muy poco tiempo. Comparado con la historia de la humanidad estoy hablando. O sea, no voy a decir, no hermano, ya son bastantes años. No, estoy hablando en comparación con la historia de la humanidad. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de esta enfermedad horrible llamada lepra. Si usted quiere saber cómo era de horrible la lepra, le recomiendo que después de que terminemos este estudio, usted vaya y ponga en Google fotos de enfermos de lepra. Son fotos muy fuertes. Son fotos muy agresivas. Son fotos desgarradoras. La lepra era una enfermedad horrible. No solamente la persona estaba viendo consumir su cuerpo, sino que lo expulsaban de su familia, no podía estar con sus seres queridos, lo expulsaban de las ciudades, vivían aislados fuera de las ciudades. Era horrible la enfermedad de la lepra. Y estaban condenados a muerte, obviamente, porque no había tratamiento para esta enfermedad. Y estos 10 hombres se paran de lejos y alzando la voz le dicen a Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten compasión de nosotros. Mira que necesitamos de la sanidad. Mira que estamos desamparados totalmente. Estamos condenados a muerte. Dice, cuando él los vio, les dijo, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Y aquellos hombres, 10 leprosos, empezaron a caminar al encuentro de los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban caminando, fueron limpiados y la lepra se quitó de ellos. Quedaron sanos simplemente al ir por el camino, al mostrarse ante el sacerdote. Entonces de esos 10, solamente uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies. Fíjese qué hacía este hombre, dándole gracias. No me imagino qué tan agradecido ha de haber estado esta persona. De estar condenado a muerte, ahora estar sano. De estar expulsado de su familia, ahora poder vivir nuevamente con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus seres queridos. Poder vivir otra vez dentro de la ciudad, poder tener un trabajo, poder ser como cualquier otra persona. Imagínese el gran gozo que sintió este leproso al verse limpio. Y volvió de una manera alegre ante Dios, volvió glorificando a Dios y no en voz bajita, gritando de alegría. Dice a gran voz y se inclina ante nuestro Señor, se postra en la tierra a sus pies y le daba gracias. Yo no me imagino qué tan agradecido se ha de haber mostrado, pero quizás hasta abrazaba los pies de nuestro Señor y los besaba y le decía gracias, 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 gracias otra vez, muchas gracias, muchas gracias. Y quizás fueron más de 1000 agradecimientos que le dio. Abrazándolo porque fue un gran favor que Dios le había hecho. Le regresó su vida. Le regresó todo lo que a él se le había quitado, que la enfermedad le había quitado. Y no cesaba de darle gracias. Y este hombre que volvió siendo agradecido era samaritano, no era judío.
Responde Jesús a esta gratitud ante este hombre y le dijo: mi amigo, ¿qué no eran 10 los que limpié? ¿Qué no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué los otros 9 no se dignaron en venir a decir gracias? Que era lo mínimo que podían hacer. Decir gracias, Señor. Gracias porque me devolviste la vida. Gracias porque me devolviste a mi familia. Gracias porque me devolviste el poder, todo lo que se me fue quitado por la enfermedad. Gracias. ¿Batallaron mucho los otros 9 en poder regresar nuevamente del camino y decir gracias? Si tú pudiste, mi amigo, si tú pudiste venir con el corazón lleno de gozo y darme gracias, ¿dónde están esos otros 9? ¿Dónde está el resto de la humanidad? Mire, oramos mucho a Dios hoy en día por la pandemia. Dios, cuídanos de la enfermedad. Dios, ayuda a nuestros gobernantes para que tengan la sabiduría. Dios, cuida a las personas que están enfermas para que no fallezcan y puedan librar la enfermedad. Yo me pregunto, ¿cuántas de esas personas que Dios responde a nuestra oración y que Dios va a responder y los va a librar de la muerte y los va a librar del hospital, saliendo de ahí van a ir a darle gracias a Dios? ¿Cuántos de ellos? Yo creo que las iglesias van a estar llenas. Porque van a ir la gente a montones. Gente a montones que no murió y que pudo librar la enfermedad y pudo salir sano y salva de la enfermedad. Pudo recuperarse. Va a ir agradecido. Va a ir con un corazón lleno de gratitud y de amor hacia el Señor, diciéndole gracias, gracias, gracias porque me devolviste la vida. Gracias porque puedo regresar a mi familia. Gracias porque puedo regresar a mi trabajo. Gracias porque puedo volver a todo lo que la enfermedad me estaba quitando. ¿Cuántas personas van a regresar así? Yo espero ver las iglesias llenas. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que yo deseo en mi corazón. Pero la realidad, muy triste, es que quizás nada más regrese 1, o 2, o 3 de los miles que Dios les regresó la sanidad. Porque se olvidaron y se van a olvidar de quién fue el que les hizo el favor de darles más vida, de darles una nueva oportunidad. Se les va a olvidar que no se lo merecían, que fue un favor que Dios les hizo, por lo cual deberíamos de ser agradecidos. Y no van a volver a darle gracias a Dios. Como dijo nuestro Señor Jesucristo: amigo, ¿no eran 10 los que limpié? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No son miles, dirá el Señor, que sané del hospital y que les permití regresar a su hogar? ¿Dónde están esos miles que solamente uno ha venido a adorar a nuestro Dios y a darle gracias? ¿Dónde están esos miles que se les dio la oportunidad de volver a vivir y no vinieron a dar gracias a Dios? Interesante de pensarlo, ¿no? Qué ingratitud tenemos los humanos para con nuestro Dios, para con nuestro Padre. Él no se olvida de darnos el alimento. Él no se olvida de darnos la vida cada día. Él no se olvida de darnos su amor y su protección. Y nosotros sí nos olvidamos de Él. Nosotros sí lo ignoramos. Y sí no vamos a darle gracias a nuestro Dios. Hay que ser agradecidos. Por eso dice Colosenses: y sed agradecidos. Es un mandamiento que tenemos que cumplir. Lo mínimo que podríamos hacer para con nuestro Dios es decirle gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Mire, mis hermanos y mis amigos, la gratitud no humilla. No es humillante dar gracias. Eso no es cierto. La gratitud enaltece a las personas. No esclaviza a nadie el ser agradecido. Lo que nos esclaviza, y eso sí, nos humilla, es nuestro orgullo. La gratitud es una manifestación de ser grandes, de ser grandemente humildes, de ser una persona con un espíritu bueno, con un espíritu amable. Según la Real Academia, la gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio a favor de lo que se nos ha hecho o querido hacer y corresponder a él a ese favor de alguna manera, ¿verdad? Con un gracias, con un abrazo, con unas palabras sentidas de emoción, no sé, con un regalo de vuelta, no sé, cualquier cosa, pero es bonito ser agradecido.
y mucho más para con nuestro Dios, que nos da tantos beneficios y nos da tantas bendiciones cada día. A los cristianos, hermanos, no solamente en Colosenses se nos dice ser agradecidos. Colosenses ahí mismo, en Colosenses 2.7, previo al versículo 15, el Colosenses 2.7 dice: arraigaos y sobreedificaos en él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nuestras gracias deben de ser abundantes para con nuestro Dios. Nuestras gracias deben de ser muchas para con nuestro Dios. Debe de abundar la gratitud hacia nuestro Dios de nuestra parte. Colosenses 3.15, ya lo vimos. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. Por el simple hecho de poder tener esperanza de vida eterna, usted y yo deberíamos de ser agradecidos para con Dios. Debemos ser agradecidos para con Dios. Colosenses 3.17. Y todo lo que hagamos, lo hagamos de palabra o lo hagamos de hecho, dice: hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si usted puede hablar, dele gracias a Dios. Si usted puede trabajar, dele gracias a Dios. Si usted puede caminar, dele gracias a Dios por ello. Tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Porque hay personas que no tienen esas bendiciones de parte de Dios. Usted está sano ahorita. No se ha enfermado del COVID que tanto temen las personas. Dele gracias a Dios. Tiene que comer en su mesa. Dele gracias a Dios. Hay personas que no tienen trabajo. No les ha llegado el cheque del gobierno y no tienen cómo solventar los gastos. Dele gracias a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada debemos de estar afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones, lo que necesitamos ante Dios, con toda oración y ruego. Debemos de pedirle a Dios, sí. Nuestra oración debe incluir peticiones, debe incluir cosas que necesitamos. Pero también nuestras oraciones deben de incluir acciones de gracias. Pedir, cuando pedimos: Señor, ayúdame con mi enfermedad, ayúdame a salir de este dolor, de esta aflicción que tengo, de esta cirugía, de este problema de salud. Pero cuando está ya en proceso de recuperación, debemos decir: gracias, Señor, porque escuchaste mi oración. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Gracias, Padre, porque me escuchaste. Yo sabía que siempre me escuchas. ¿Recuerda estas palabras cuando le dijo al resucitar a Lázaro? Gracias, Señor, porque yo sé que siempre me escuchas. Yo sé que siempre estás ahí, pero lo dije a causa de los demás, para que entendieran lo que estamos haciendo. Debemos de ser agradecidos. Hay que pedirle a Dios, sí, pero también agradecer por lo que Dios nos da. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias. ¿En qué? Quiero que vaya a este pasaje y voy a esperar hasta que lo encuentre en su Biblia. Léalo conmigo. Búsquelo, por favor. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Porque aquí nos da otro requisito. Nuestro agradecimiento para con Dios debe ser en las buenas y en las malas. En ambos casos. A veces estamos acostumbrados le voy a dar gracias a Dios si Él hace algo que yo quiero, en favor mío, algo que me gusta. No, pero también debemos de dar gracias a Dios por lo que Él no nos da. También debemos de dar gracias a Dios por la enfermedad, sí, también. Porque en la enfermedad aprendemos muchas cosas. Aprendemos humildad, aprendemos paciencia, aprendemos a confiar en Dios, aprendemos que las cosas materiales no son tan importantes, que lo más importante es la salud y Dios nos la da todos los días. También en los problemas aprendemos cosas. También en las dificultades y en las carencias hay enseñanza para nosotros. Por eso tenemos que decir gracias también en las cosas malas, que nosotros consideramos malas, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 18. Espero que ya lo hayan encontrado. Estad siempre gozosos. Siempre debemos de estar alegres, no importando qué, ¿verdad? Orando sin cesar, hablando con nuestro Dios constantemente. Pero dentro de esa alegría, dentro de ese canto, de esas alabanzas que cantamos a Dios, dentro de esas oraciones, esas pláticas con nuestro Dios, deben de estar las gracias. Debemos de darle a Dios gracias en todo, bueno y malo. Absolutamente todo debemos agradecer a nuestro Dios. Porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. A Dios le agrada que seamos agradecidos para con Él. A Dios le gusta que seamos agradecidos para con Él. Mire, a uno, poniéndolo en el ejemplo humano, a uno le quedan hasta ganas de volver a ayudar a las personas cuando las personas son agradecidas para con uno.
que tú hiciste un poquito de tu esfuerzo. Quizás no era lo que la persona esperaba, pero es lo más que podías ayudar, es lo más que podías hacer un gesto para con tal o cual persona. Hiciste tu esfuerzo y lo llevaste, y lo menos que esperas es un gracias. Mucho o poco, esperas al menos un gracias, porque dentro de tus posibilidades hiciste lo más que podías por ayudar a tal o cual persona. Pero es feo y se nos quitan las ganas a veces. Se nos baja el ánimo de querer ayudar a las personas cuando haces algo a favor de ellos, cualquiera que esta cosa sea, y ni siquiera el gracias te dan. Y peor aún, lejos de dar siquiera el gracias, que lo eliminan de su vocabulario, dicen, para esto, mejor no me lo hubiera dado. Uy, te destrozan el corazón, ¿verdad? Porque tú lo diste, hiciste lo mejor que pudiste dentro de tus posibilidades. A lo mejor no eres rico, no pudiste comprar algo sumamente caro para llevarle un regalo, pero hiciste lo que estaba dentro de tus posibilidades, lo que más deseaste regalar. Y para que digan, para esto mejor no lo hubieras traído. Destrozan el corazón de uno. Por eso hay que ser agradecidos para con Dios. Cada cosa que Dios nos da cada día hay que agradecer a Dios. Es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y voy a hablar a favor de nuestros hermanos predicadores, y me incluyo, porque no solamente hay un predicador en la iglesia de Cristo en Denton, también está nuestro hermano Tom. Nuestro hermano Tom también predica en habla inglesa. Y quisiera que fuera agradecido. No para conmigo si no quiere. Hágalo para con nuestro hermano Tom. Para con su familia. Hágalo para con nuestro hermano Little. Hágalo para con nuestro hermano Robert. Hágalo para con nuestros diáconos. Personas que trabajan y que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios. Preparan sus sermones, preparan sus estudios, para que usted sea beneficiado, para que usted crezca en las cosas espirituales. Yo sé, es una responsabilidad y somos siervos del Señor. Pero a veces es bueno que usted le diga al hermano Tom, gracias hermano, gracias. Gracias por haber preparado esa clase. Gracias por haber traído ese sermón. Es bueno ser agradecido. Es bueno mostrar gratitud con lo que los demás hacen por nosotros. A las maestras de niños, ya que volvamos a las clases de niños, también vaya con la maestra de sus hijos que le da clase dominical y dígale, gracias hermana. Gracias por tomarse el tiempo. Y las hermanas hispanas, muchas ponen de su bolsa, ponen de su dinero para preparar un trabajo manual para los niños, para preparar, material para llevarle a los niños, para que ellos aprendan de la Biblia, para que hagan un dibujito, para que hagan una corona, para que hagan, una casa, como también nuestra hermana Hilda y muchas de nuestras hermanas, mi esposa también, y otras hermanas que hacen sus trabajos manuales, ¿verdad? Vaya con ella y dígale, gracias hermana. Gracias por hacer este esfuerzo para que mis niños, mi hijo, mi nieto, tengan y aprendan de las cosas de Dios. Es bueno ser agradecidos. Es bueno, se siente bonito y le da a uno más ganas de invertir de su bolsa para los niños de los demás, para los hijos de los hermanos. Porque siente uno que está formando parte de la instrucción de los niños de nuestros hermanos en Cristo. Y lo hace uno con amor, y lo hacen nuestras hermanas con amor. Sea agradecida y dígale gracias a nuestras hermanas que dan clase de niños. Hay que ser agradecidos. Se siente bien y es parte de lo que debemos de ser. Por eso dice Colosenses 3:15 que una de las cosas que tiene que ser el cristiano es saber ser agradecido. Ser agradecido en todo. En lo bueno y en lo malo, ser agradecido para con Dios, ser agradecido para con las demás personas que nos ayudan, ser agradecido para con nuestros ancianos, para con nuestros predicadores, para con nuestros hermanos en Cristo, para con nuestra familia, para con nuestros hijos, ser agradecidos en todo aspecto. No caigamos en la ingratitud, no caigamos en la ignorancia de ignorar todas aquellas cosas que las personas hacen para con nosotros. Es bonito ser agradecido. Y cuando las personas son agradecidas, las más personas nos animan a querer hacer más cosas en favor de ellos. Pero cuando una persona no es agradecida, y lo digo por experiencia propia, sino al contrario, el esfuerzo que hiciste con todo amor te lo desprecia, dices, ni ganas te dan, ¿verdad?, de volver a hacer algo en favor de esa persona. Entonces hay que ser agradecidos. Ser agradecidos en cualquiera de los aspectos, pero sobre todas las cosas,
sobre todas y cada una de las cosas. Bueno, antes de que se me olvide, antes de pasar al siguiente punto, también dele gracias a su patrón. Si usted tuvo trabajo y no perdió su trabajo, llegue este lunes, vuelva a trabajar, llegue con él y dígale gracias por haber mantenido mi empleo, gracias por darme trabajo, gracias por no despedirme durante 2 meses, gracias por mantenerme, gracias porque me diste una manera de sostener a mi familia. Sea agradecido también para con él. Dígale, estoy orando por usted, estoy orando para que su negocio vuelva a retomar, estoy orando para que su compañía vuelva a crecer y tenga en abundancia. Gracias por ser bueno conmigo. Simplemente, sea agradecido también con sus patrones. Pero sobre todas las cosas, a quien le debemos de dar más gracias, más que a los patrones, más que a las personas, más que a todos, es a nuestro Dios. Porque nuestro Dios ha hecho algo que nadie podía hacer por nosotros. Dios nos salvó por su gracia. Nos hizo un gran favor. Gracia significa un favor que no nos merecíamos, ¿recuerda? Y dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia, por un favor que Dios nos hizo, es que somos salvos. Por encima de todas las cosas, entonces debemos de agradecer a nuestro Dios. Debemos de agradecer y nuestro agradecimiento debe de ser dirigido a nuestro Dios que nos rescató. Y nuestra oración debe llevar acción de gracias. Porque no hay favor más grande que hayamos recibido en este mundo y ni en la vida venidera que no sea la salvación que es a través de Él. Porque nos hizo el favor, un favor enorme. Por gracia somos salvos. Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es que nosotros no lo merezcamos, porque es un regalo, un don que Dios nos dio. Dios nos hizo el favor de darnos un enorme regalo, vida eterna, perdón de pecados, bendición en este mundo y bendición aún más en la siguiente vida. Unas moradas eternas, una mansión eterna, un lugar especial para nosotros, una ciudad preparada para nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos con nuestro Dios? Nos dio el favor más grande que nadie nos puede dar. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? Sino por su misericordia. Por gracia somos salvos. Efesios 5:20. Por lo tanto, debemos de dar siempre gracias a Dios en todo. Siempre dando gracias a Dios en todo, a Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esto debemos de estar agradecidos con Dios. Por esto debemos de ir cada domingo a la iglesia cuando ya nos congreguemos, o si estamos por medio de esta transmisión de Facebook, conéctese cada domingo, estudie con nosotros. Es una forma de mostrar agradecimiento a Dios. Otra forma de mostrar agradecimiento a Dios es cantándole alabanzas. Otra forma a través de las oraciones. Otra forma a través de la ofrenda. Otra forma a través de la obediencia. Hay muchas formas de mostrar agradecimiento a nuestro Dios. Pero debemos de dar gracias. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que estoy en recuperación y estoy en dolor. Dele gracias a Dios porque está en recuperación. Porque Dios le dio vida y lo cuidó en la operación. Que si estoy en tal o cual situación, dele gracias a Dios. Dios mostrará la salida y vamos a orar para que Dios muestre la salida a esa situación que usted está viviendo. De angustia, de depresión, de problemas económicos, problemas familiares, cualquiera que ésta sea. Hay que darle gracias a Dios en todo. Primero a los Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios. Porque Dios siempre nos va a dar la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén a eso. Hay que dar gracias a Dios en todo, porque Dios nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria. Sobre el pecado, sobre las cosas del mundo, sobre los problemas, Dios nos va a dar la victoria. Hay que estar agradecidos con Él. Entonces hay que practicar la gratitud. Termino con esto, hermanos. Y decía un hermano, puso en Facebook, cuando el hermano dice termino con esto, es que va a predicar todavía otra hora. No, yo no voy a predicar otra hora. Yo ya termino con esto, de verdad se los digo. Santiago 4:6. En conclusión, simplemente el corazón que no siente gratitud, quizás no siente gratitud porque se está llenando de orgullo, o quizás porque se está llenando de soberbia, o quizás porque se está llenando de algún otro sentimiento que no es correcto
que habita en su corazón y que lo va a hacer sentir a usted mal. Saque esas cosas de su corazón. Saque el orgullo, saque la soberbia, saque la altivez. Llénelo de humildad. Llene su corazón de agradecimiento. Llene su corazón de gratitud hacia Dios y hacia los demás. Llene su corazón de ese sentimiento, como dice cuando leíamos en la ofrenda, pero no lo dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, un dador lleno de gratitud para con Dios. Dios ama que usted adore y le cante a Dios lleno de gratitud. Dios ama que usted le entone alabanzas con ese corazón lleno de agradecimiento a Él, porque Él le proveyó, le dio la salvación, le puso un medio para poder ser salvo, lo salvó por gracia, le hizo el favor, nos hizo el favor de salvarnos. Dele gracias a Dios porque tiene a sus hermanos en Cristo. Dele gracias a Dios porque tiene una congregación, una familia espiritual. Dele gracias a Dios porque tiene un predicador, que bueno, que malo lo tiene, ¿verdad? Tiene a su hermano Carlos Regañón o como sea, pero tiene un hermano que les predica la palabra de Dios. Tiene ancianos que guían a la congregación. Tiene diáconos que nos ayudan en lo material. Tiene hermanos que lo aman en el amor del Señor. Dele gracias a Dios. Tiene una familia en lo físico. Tiene un padre. Hay que sacar el orgullo y la soberbia y poder ser agradecidos. Santiago 4:6, termino con esto. Pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero Dios le da gracia a los humildes. Es mejor tener un corazón humilde, lleno de gratitud para con Dios, porque cuando somos agradecidos para con Dios, Dios dice, Él merece más. Yo le quiero dar más porque Él sabe agradecer las cosas que yo le doy. Él sabe apreciar lo bueno que yo hago para con Él. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que dicen, no, yo me lo merezco todo. No necesito darle gracias a Dios. Pero cuando uno es humilde y le da gracias a Dios, Dios dice, a Él le tengo que dar más porque Él sabe apreciar lo que yo hago por Él. Concluyo ya con esto, hermanos. Seamos agradecidos, practiquemos la gratitud porque es un mandamiento de nuestro Dios. Colosenses 3:15. Y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos, saber ser agradecidos para con todos, pero más especialmente para con nuestro Dios que nos hizo el favor que nadie más nos podría hacer en ninguna manera. Hay que ser humildes y ser agradecidos.